sends me blue valentines on the way from Philadelphia to mark the anniversary of someone that I used to be. And it feels like a whirlwind out from my rest. Baby, you got me checking. Buenos días a todos y todas quienes nos siguen por Marca Marca Online en www.marcamarcaonline.cl y también quienes nos escuchan a través de nuestra plataforma en YouTube. Les quiero mencionar que estos programas están quedando grabados y están disponibles para compartirlo en sus redes sociales, para descargarlos y ojalá que le puedan poner me gusta y compartirlos para que todos nosotros podamos escucharlos. Como saben, mi nombre es Juan Pablo Briones. Este es tu programa Letras del Marga Marga, un espacio que nació para visibilizar y dar vitrina a escritores y escritoras de nuestra provincia. Nos han visitado escritores de Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué, pero incluso me han comentado que se ha escuchado mucho más allá, de Concepción, Viña del Mar, hasta en Santiago. Estamos llegando más lejos de lo que lo pensábamos. Hoy nos acompaña Yélico Lobos. Él es un poeta y hace poco lanzó su libro Tanto que decir. Y como hay tanto que decir, quiero partir diciendo algo muy obvio, pero que es imposible no ratificarlo. Debemos potenciar el hecho de que Chile es un país de poetas. Tenemos 2 premios Nobel. Primero, Gabriela Mistral en 1945, cuando el mundo intentaba ponerse de pie después de la debacle que fue la Segunda Guerra Mundial, y después en 1971 con Pablo Neruda. Tenemos 2 gigantes de la literatura a nivel mundial, pero no solamente tenemos a Neruda y Mistral. Podemos mencionar, por ejemplo, a Vicente Huidobro, que aquí lo anoté, algunos de los tantos poetas y poetisas que tenemos: Pablo de Roca, Estela Díaz, Enrique Lin, Nicanor Parra, Jorge Tillier y otros muchos que podríamos estar comentando toda la mañana hoy domingo. Esto nos da cuenta de que Chile es terreno fértil para la poesía. Eso me llama mucho la atención y nuestra provincia del Marga Marga no es la excepción. Quisiera, antes de empezar a conversar con nuestro amigo Yélico, leer un pequeño fragmento de un poeta chileno llamado Pablo de Roca. Lo escribió en 1938 y fue dedicado a su mujer, Winnet de Roca, el cual, aunque sea un poquito breve, está lleno de intensidad. El poema está titulado El viajero de sí mismo. Voy pisando cadáveres de amantes y viejas tumbas llenas de pasado, cubierto con cabello horripilante del gran sepulcro universal tragado. Acumulo mi yo exorbitante y mi ilusión de Dios ensangrentado, pues soy un espectáculo clamante y un macho santo ya desorbitado. Mi amor te muerde como un perro de oro, pero te exhibe en sus ancas de oro, Winnet, como una flor de extranjería, porque sin ti no hubiera descubierto como una jarra de agua en el desierto la mina antigua de mi poesía. Mucha intensidad. Cuando estaba leyendo este poema y que estaba dedicado a su mujer, realmente uno queda un poco con el alma tocada de la capacidad que tiene el creador de llegar a ese extremo de intensidad al momento de escribir. Bueno, sin más dilación, quiero presentar acá a Yélico Lobos, que como mencioné, estuvo presentando su libro de poemas, Tanto que decir.
Buenos días, Yélico. Muchas gracias por venir a nuestro programa. Y me gustaría que nos comentara un poco de ti, de tu vida. Preséntate, por favor. Muchas gracias. Buenos días. Sí, Jerico Lobos Polanco. Es importante decir el segundo apellido, si no después mi mamá me reta. Sí, hace poquito yo, publiqué mi libro, donde toco temas como la memoria, la familia, el amor, la pérdida, la nostalgia y muchos temas que actualmente yo lo veo en el público, en la gente, en el entorno, porque se ve, se percibe. Como tú decías, Pablo Roca, claro, tú al momento de leerlo percibes esa emocionalidad o ese sentimiento. Para mí escribir la poesía, o escribir poesía o mis poemas, es eso, mostrarse tal cual es. Tú te muestras tal cual es, pero en relación a un otro. ¿Cómo lo imaginas ese proceso? Porque estuve leyendo varios de estos poemas y hay uno que me dejó pensando, y porque lograste algo que no sé si lo he encontrado en otro poema. Pero ¿cómo es tu relación? ¿Cómo llegaste a ese punto? Porque veo que hablas de distintas perspectivas. Sí. Es como construir un personaje. ¿Cómo lo haces en ese momento? Muchas de mis textos, de mis poemas, son autobiográficos y hay otros, un gran porcentaje, que trato de colocarme en la piel de otra persona. Escribo mucho, por ejemplo, cuando converso con alguien, le pongo mucha atención a lo que me dice, a su cara, a su entorno, a su familia, por ejemplo, si tiene algún problema. ¿Y qué te dicen las personas que ya te conocen? ¿Sienten que tú le estás como extrayendo información para ocuparla en un poema? ¿No te lo han mencionado? Me dicen que puedo hablar de una forma más bonita lo que ellos sienten, lo que muchas veces no se atreven a decir a lo mejor en público, y yo lo puedo transformar en mis poemas. Hay un texto que me tocó, el que habla sobre el Alzheimer. Uy, ese es potente. Creo que es uno de los textos más fuertes que he leído en el último tiempo. No estoy exagerando, creo que el Alzheimer es algo que a muchas personas le está llegando, y quienes no estamos con la enfermedad muchas veces no entendemos cómo es el cerebro de una persona que tiene Alzheimer. Incluso a veces se les puede hasta violentar en algunos casos porque se establece esta diferencia, esta otredad. Claro. ¿Cómo llegaste tan fino en Como a ese poema en sí. ese poema? Y me influenció mucho por películas también. Y había una vecina allá donde vivo. Y ella de a poquito se notaba que iba olvidando ciertas cosas. Se puede decir que me inspiré en ella y también en mis abuelos, aunque ellos obviamente no sufrían Alzheimer, pero me puse en esa posición de qué pasaría si en su momento, por el paso del tiempo, la edad, empiezan a olvidar ciertas cosas. ¿Qué pasa si es que a lo mejor ya yo, yendo a su casa, ya no me reconocen? Y sé que obviamente no sería un sentimiento bonito, sé que también a mucha gente realmente lo vive. Y me puse en esa postura de escribir desde un familiar o desde la misma persona que sufre el Alzheimer. Y digo sufrió porque realmente es un sufrimiento constante. Porque no sabe que está sufriendo. Porque no sabe que está sufriendo justamente. ¿Y tú has encontrado estos textos en otros autores que te hayan inspirado en este sentido? ¿Cuáles han sido tus principales autores, si es que podría llamarse de alguna forma, que te hayan inspirado, que te hayan mostrado el camino, de decir, mira, me gustaría llegar a escribir como tal? Me gusta ¿O mucho, no existen? Me gusta, hay otros poetas que me gustan cómo escriben, pero encuentro que tengo mi propia identidad. Al final de cuentas, eso es lo importante, encuentro yo, encontrar su propia voz, encontrar tu propia voz.
pero me gusta, por ejemplo, Jorge Telier, César Vallejo, Huidobro. Ahora, si nos vamos por el lado no tan purista, por así decir, me gusta mucho lo que es el freestyle, música. Por esa índole también tengo harta influencia. Yo creo que no hay nada más difícil que el freestyle. Sí. Porque te voy a contar una anécdota que me acordé recién, de que en la universidad yo tuve un compañero que él era hip hopero ¿Ya? y freestyle y hablaba y tenía la capacidad de construir un relato tan grande que yo decía en qué momento llega el remate, no sé cómo se dice, El punchline. y llegaba justo en el momento y yo la verdad pensaba y decía en qué momento, cómo él tiene la capacidad de generar tanto contenido coherente en tan poco tiempo y que remate todo en su lugar. Yo creo que es algo muy difícil. Y que tenga coherencia también, cohesión. Claro que en freestyle las 4 barras tienen que ser coherentes. Y la última barra, el punchline, o el golpe, o el remate. Bueno, todo eso se influencia mucho en cuanto a mi escritura. Por ejemplo, voy haciendo la historia y la última línea, la última barra, se puede decir que es como el golpe o y muchas veces el cambio. Porque uno, o por lo menos yo, me estoy acostumbrado a leer y como leo tanto, muchas veces se me hace predecible ciertos finales. Pero en el freestyle o en cierto tipo de escritura pasa todo lo contrario. Y ahí es cuando uno engancha y dice, va, este libro o esta barra está buena, funciona. Y eso trato de reflejarlo también en mi tipo de escritura, que no sea algo muy predecible. Porque tú haces una... Cuando empezamos a hablar delante, estamos hablando de poesía y de tus influencias que vienen de otro lugar. No sé cómo ahí convive esto que desde la ignorancia lo digo, de que a veces uno ve la poesía como algo muy estructurado, más formal, Claro. que la narrativa, que lo más coloquial, como el realismo sucio, que a mí me encanta el realismo sucio y la literatura, pero siempre yo había visto la poesía como algo más pulcro. ¿Cómo crees que convive el freestyle y la poesía? ¿Es compatible, no? Sí, es compatible. De hecho, hay muchos freestylers que ellos sacaron sus libros y otros que en sus letras se ve su pluma, se ve la calidad de escritura. Por mencionar algunos pocos, Matías Chinaski, Mantoy, el profe Zebra, ya de Venezuela, Lil Supa y muchos más. ¿Y tú sigues en el área, en el ámbito del freestyle aún? Lo veo, sí lo veo bastante. Por ejemplo, hay ocasiones que veo una y que otra batalla, bueno, se le llama batalla a dos contendientes que pelean a través de palabras. Y por ejemplo ahí escucho una palabra y me gusta cómo suena, busco su etimología, la anoto y veo qué puedo construir de acuerdo a eso. Y lo mismo también muchas veces cuando converso con gente, una frase o algo me deja pensando, la anoto, ya sea en mi cuaderno o en el teléfono, y después la voy desarrollando. Ahí van saliendo los poemas. O sea, tú también vas siempre atento a lo que pueda surgir, una palabra. Siempre, siempre, siempre. Alerta. De hecho, sin más que decir, sé que sí o sí después va a salir un poema o algo relacionado con hoy día. Por ejemplo, ¿y qué es lo que más te ha llamado la atención? Una parte de venir al programa. El silencio. El silencio. Bueno, las paredes son blancas, ¿cierto? Pero aún así uno siente esa calidez, que a lo mejor no te da otro lugar, que los colores son más vívidos. Hay silencios cómodos y otros donde uno está en silencio y uno quiere arrancar de un lugar. Pero hay otros que son como más apacibles, como dice. Que uno en el silencio no sabe si cortarlo o dejarlo que fluya. Qué interesante eso cuando uno está escribiendo. Yo también en algunos lados también trato de escribir. Cristian se ríe, pero siempre digo que soy escritor aficionado. Yo también aprendo mucho con los escritores que han venido acá al programa porque uno va generando esta sinapsis. Es decir,
Mira, voy a aplicar lo que dijo Jennifer. A ver, de una palabra extraña del día de hoy voy a tratar de sacar algo. Y esos silencios, para ti, ¿qué te dicen, por ejemplo? El silencio te dice mucho. Hay unas pequeñas frases que tengo en el libro que, por ejemplo, el silencio conversa conmigo y afónico se queda. Incluso es como, es raro, pero si uno se lo imagina, si lo lleva al ámbito poético, es hermoso. Es colocarse como en la piel por decir algo, del lienzo o del trazo, así tirándolo al aire y empezar a escribir. A veces me voy así como en las nubes escribiendo en todo caso. Me suele pasar bastante. ¿Y qué hace con todo ese material? Todo lo anoto. Lo anoto. Hubo un tiempo, eso sí, debo reconocer, que estuve como en sequía en cuanto a leer y en cuanto a escribir. Me costó, sin mentir, como cerca de 7, 8 meses volver a escribir. No me salía nada. Intentaba escribir y nada. ¿Y tú crees que se debía a algo? ¿O, cómo volviste a agarrar un poco el hilo de escribir? Tuve la oportunidad a través de mi trabajo de viajar al sur y estuve allá 9 meses. Fue todo un embarazo. Y allá ver los paisajes, conectar con la naturaleza, con extrañar también a la familia, empezaron a florecer nuevamente esas emociones que yo pensé que ya no tenía más para decir. Empecé a escribir como loco. Sin mentir, todos los días salían 2, 3 poemas. Todos los días. O sea, tú te mueves más por la motivación, más que por una disciplina del escritor. Claro, intento, sí, reconozco, intento ser constante. Cuesta, sinceramente. Pero todos los días trato de escribir. Todos los días. Te pregunto porque hay escritores, por ejemplo, hay uno que me encanta, de hecho podría ser mi escritor favorito, Stephen King, que él es súper metódico. Hay un libro donde él mencionaba que él primero leía X horas, no digo el número de hora exacta porque creo que eran 4, y después en la tarde escribía 4 horas más, pero era algo de todos los días. Y una disciplina sobre todo muy difícil, especialmente para los escritores como tú, por ejemplo, que tienen que dedicarse a otras cosas durante el día. Hay que generar ingresos para costear los insumos, costear el computador, costear toda la vida para dedicarse a la escritura. Sí, yo, por ejemplo, igual lo que me da risa, que dicen que mi perfil como escritor es raro. ¿Por qué? Porque soy de profesión electromecánico. Y una vez me dijeron que es raro que un mecánico o un electromecánico se dedique en sí a la poesía. Es raro. Como que salía de lo común. O sea, sale de lo común porque la mayoría, o sea, no sé si la mayoría, uno siempre dice la mayoría, pero es como lo que uno piensa en el momento, ¿no? De que las personas que se dedican a las letras son más humanistas. Y están relaciones, claro, por decir algo, son, no sé, antropólogos, son bibliotecarios, editores, cosas así. Pero en mi caso, bueno, yo por ejemplo, yo escribo, me gusta escribir. Por eso hay tanto que decir. Hay tanto que decir, porque tú ves mucho, por lo que tú comentas. Hay personas que van por la vida, pero no le ponen atención a nada, a nadie. Solamente viven su metro cuadrado. En cambio, personas como tú, u otras escritores, escritoras, se impregnan de lo que los rodea. Y ahí es donde uno ve escritores que plasman momentos, puede ser histórico, pero también puede ser, plasman un momento, valga la redundancia, histórico, como la mutancia, por ejemplo. Hay un término que se le da en Villa Alemana, que tú eres de Villa Alemana, ¿cierto? Yo sí, nacido en Quilpué, criado en Y Villa. hay escritores que han logrado plasmar eso, ese submundo villalemanino, en un papel. Tú cuando escribes, ya hemos hablado que escribes más desde las subjetividades de las personas, pero tú te has planteado un libro o una obra más conceptual abordando ciertas temáticas.
Sí. ¿O siempre te gusta como ir del amor al odio? El mismo tema del Alzheimer, que me pareció un tema muy profundo y delicado, pero que lo trataste finamente. Muchas gracias. Sí, de hecho, estoy trabajando ya en un segundo libro y ese es más de temática, por así decir, donde hay poemas, sigue la misma línea de poemas, pero con temática, ya sea eh, pérdida, nostalgia y naturaleza, que encuentro que no toqué tanto en el primer libro. Bueno, y superación también, que se ven distintas áreas. Mira, te quiero hacer una pregunta. Dale nomás. Eh, Nosotros somos de una provincia, la provincia de Marga Marga, y tratamos siempre de relevar esto, que somos de Villa Alemana o que somos de Quilpué, del Valle del Marga Marga. ¿Tú crees que existe una literatura o una poesía villa alemanina? Sí, sí hay. Algo, Sí. ¿cómo lo ves tú? Lo que siempre yo escucho de mi hermana es la placa de cuarzo, los molinos, los trenes, y se relaciona a eso su estilo de poesía o de literatura. Obviamente teniendo mucho más, pero abarca su eje central sería eso. De ahí como que sale y florece mucho más lo que es la literatura en sí en Villa Alemana. Yo soy villa alemanino por adopción, por opción. Por opción. Yo llegué en el año 2005 a Villa Alemana y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que fui al centro y había música. O también, eso es otra cosa. Y yo decía, ¿qué onda? Es como teleserie esta cuestión de que te llegáis y habláis y estáis escuchando música. ¿Tú crees que eso también influye? Sí, también. Es que en sí encuentro que Villa Alemana, no porque yo sea de Villa Alemana, pero es una ciudad muy tranquila, muy amena, tiene sus pros y sus contras, ¿cierto? Pero en cuanto al arte, actualmente por lo menos, se está visibilizando mucho más, se le está colocando más atención, van saliendo más actividades también que fomentan en sí la literatura, la cultura, las artes. Mira, sabes que yo tengo una idea, yo también observo mucho, me gusta mirar, digo, ¿qué se podría construir acá? Siempre estoy pensando en cosas locuras. Un molchino. No. Digo, si hubiera una escuela de bellas artes en Villa Alemana, ¿qué, ¿qué más podríamos tener? O sea, ¿cuánto podríamos potenciarlo? Si Villa Alemana, aunque hay muy poco espacio, porque está el centro cultural, está la biblioteca que se mueve harto, pero es todo muy inorgánico, es todo muy... No a la inercia, no quiero ocupar el concepto de inercia, pero muy inorgánico, muy a la voluntad individual. Yo pienso, ¿cuánto podría crecer Villa Alemana si hubiera incentivo o hubiera una institucionalidad que vaya por ese lado? De crear escuelas, por ejemplo, de escritores, escuelas de músicos. Yo sé que hay talleres, pero no, por ejemplo, como una escuela de bellas artes como la tiene Villa del Mar y Valparaíso. Claro. ¿Te imaginas tú, Villa Alemana, con una escuela de escritores donde la gente vaya a hablar de literatura, de poesía, generar exposiciones, generar esta cierta sinergia? Yo creo que sería fenomenal. Hoy sería espectacular porque no solamente abarcaría lo que es la literatura, sino que, como dices tú, fotografía, pintura, danza, música, cine, que se olvida también un poquito, pero está todo conglomerado en sí lo que es las artes, la cultura, un entorno que vaya creciendo también con la misma gente, porque yo encuentro que en las escuelas eh, hay cierto dejo en cuanto a favorecer a los niños o incentivar a los niños a que lean. Claro, leen de forma obligatoria porque tienen que sí o sí leer por una nota, pero hay unos poquitos que realmente sí se entusiasman. Por ejemplo, en mi caso, todavía recuerdo uno de los libros que leí que a mí me gustó y que se puede decir que por ahí empezó mi gustito por la lectura también, fue el
El gato y la gaviota que le enseñó a volar. No, la gaviota y el gato que le enseñó a volar. Es muy bueno. O Juan Salvador Gaviota también. La lectura transforma mentes, transforma personas. Lamentablemente, no estás escuchando lo que dices. Tú sabes que en Chile hay un promedio, o sea, de que cada chileno consume 5,5 libros al año. Igual encuentro que podría ser una cifra respetable, ¿cierto? Estados Unidos me parece que está como con 12, España con 9. El problema de eso es que todos los promedios esconden cifras reales, porque no todo el mundo lee. Si nosotros dijéramos que cada niño, cada niña, cada adolescente o persona adulta lee 5 libros al día, o sea, al año, no al día, sería genial, pero no. Si fuera distribuido, pero no, pero sabemos que hay ciertos sectores sociales que siempre están, y eso hay que fomentarlo. Y no quiero que se me olvide que tú como escritor, estaba leyendo un poco de tu reseña, te han invitado de distintos colegios para que vayas a hablar. Lo que no entendí muy bien era si tú ibas como expositor, como tallerista, como escritor, ¿cómo te han recibido en los colegios? Bueno, actualmente llevo 3 colegios que he ido y fui como escritor. Y a 2 de esos fui como exalumno. Primero de básica y el otro fue cuando hice mi enseñanza media. ¿Y cómo te reciben cuando dicen, mira, Yélico es, bueno, además de ser exalumno de nuestro colegio o liceo, es escritor? Y se quedan sorprendidos los más chiquititos, sobre todo, así como una cara de... Y me da entre risa y ternura porque yo en su momento también estaba al otro lado de la vereda. También en su momento fue un escritor a mi colegio y yo en un momento dije, yo quiero ser como él. Y ahora Yo creo que para un niño lado. es algo que debe ser impactante. Yo no lo viví, al menos. Y quiero interrumpirte brevemente para recordarle a quienes nos están escuchando en este momento por www.margamargaonline.cl que nos encontramos hablando con el poeta villalemanino Yélico Lobos Polanco, para que su mamá no se enoje. Exacto. Nos estamos hablando sobre poesía, literatura, villa alemana. ¿Te gusta la palabra patrimonio? Cuando nosotros hablamos, mira, vamos a estar hablando del patrimonio inmaterial de Villa Alemana, del Marga Marga. ¿Qué te produce eso? ¿Te gusta? ¿No te gusta? 50-50. Hay en ocasiones que, claro, uno siente orgullo porque mencionan tu provincia, tu comuna, ¿cierto? Pero hay otras ocasiones que uno dice, tan patrimonio quizás no es porque se puede mejorar. Hace falta a veces cierto apoyo, como justamente decíamos, el tema de una casa en cuanto a las artes, que puede seguir mejorando, y no solamente en la arte, también en el deporte, también, bueno, en seguridad, que se ya otro tema, pero cuando es patrimonio, 50-50. Depende. Tú dijiste algo súper importante. Hay muchas personas que hablan de seguridad, 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 pero no se puede tener una ciudad o un país o un mundo militarizado de forma policíaca si las personas no tienen un qué hacer, una motivación. Entonces, como dices, la cultura y el deporte pueden jugar un rol fundamental, pero para eso se requiere gasto, se requieren construir canchas, se requiere construir centros culturales que acojan. Ojalá que los centros culturales estén en las poblaciones. ¿Tú encuentras geniales que hubieran centros culturales en las poblaciones? Aún recuerdo, por ejemplo, en la sede, cuando yo era chico, y hice un taller junto con mi hermano de teatro. Hicimos un taller de teatro. ¿Hicieron o participaron en un taller de teatro? Claro, hicimos un taller de teatro. Obviamente primero participamos y después ya con otros muchachos, con otros niños. Hicimos una pequeña comunidad y nos presentamos. Porque cuando tú haces ese taller, que ustedes
dimensionan que en esos momentos estaban sacando jóvenes y niños de la esquina. Sí. Sí, ¿Cuál de es la hecho, alternativa que se le da a esas personas? Si, por ejemplo, si vamos a hablar de Villa Alemana, la infraestructura deportiva, por un lado, está súper concentrada en el norte, sí, y ahí uno puede decir, volvemos a los promedios. Villa Alemana tiene piscina, tiene el polideportivo Nicolás Massú, varios gimnasios, pero están todos concentrados en el centro o en el norte. sí. Pero para quienes viven en los sectores sur, más allá de un club deportivo de fútbol, no hay alternativas. No. Sí hay gente que está haciendo la pequeña batalla que tú dices, de estar en las poblaciones haciendo teatro comunitario, teatro comunitario, como tú lo mencionaste. ¿Y qué fue de esa experiencia? ¿La volvieron a replicar o quedó en...? Después, bueno, estuvimos como una temporada nomás y después ya no pudo seguir por temas de plata. Porque era, Dinero. claro, Hablando de dinero, sucio dinero. el sucio dinero necesario, ¿cómo lo has hecho para ir publicando tu libro Tanto que decir? Y, Porque a veces claro, hay tanto que decir, pero también implica mucho tanto que gastar al momento de hacer un lanzamiento, la editorial. estuve buscando en redes sociales editoriales para trabajar. Vi tres. Una me respondió, la otra también, pero no me gustó el precio, así que me fui por la opción que me acomodaba, que es Factor Literario. Y con ellos trabajé, tuve que hacer una inversión y ya la recuperé, menos mal. Y bueno, mi primo en cuanto a fotografía, él me ayuda a todo lo que es audiovisual. De hecho, la foto de la contraportada del libro, él la sacó. Y fue también la que me pedía la editorial para colocarla en el libro. Y bueno, trabajando con la editorial, fueron cerca de 3 meses, 4 meses de trabajo a través de correo, de WhatsApp. No, mejoremos esto, no, que la maquetación no me gustó, la letra, la portada, quiero evitar estos colores. Fue un proceso. Y en diciembre ya quedó listo y en marzo se hizo el lanzamiento. Tú hiciste tu lanzamiento en la biblioteca Paul Harris. Sí. ¿Tú tuviste algún tipo de apoyo institucional? Sí, de hecho fue muy importante la mesa de escritores de Villa Alemana, que, bueno, le mando un saludo a Alberto, él me ayudó, fue el orador, el presentador, se puede decir, en esa ocasión. Y también, obviamente, la biblioteca Paul Harris y el Centro Cultural, que de ahí se movieron, hicieron los contactos de aquí para allá y me dieron la opción de presentar el 20 de marzo el libro. La mesa de escritores que tú mencionas, cuéntanos un poquito de ella. Yo hace poquito bueno, me incorporé, pero hacen distintas reuniones, se va haciendo un organigrama en sí para las distintas fechas dentro del año. Para, por ejemplo, ya, ciertos escritores se centran más en relatos, ¿no?, por decir algo, de terror, de misterio. Ya, esta gente la vamos a colocar, por decir algo, en octubre porque justo calza con Halloween. Pero no es un centro cultural. No es un centro cultural, es una agrupación de Villa Alemana, que es mesa de escritores de Villa Alemana, donde uno puede participar. Bueno, le vamos a enviar un saludo a nuestros amigos de la mesa de escritores. Y Yélico dio en el clavo porque nosotros tenemos una misión. Tenemos que dar el aviso de que el próximo miércoles en la biblioteca Paul Harris de Villa Alemana Sí. hay un conversatorio de literatura infantil. ¿Qué es lo que es la literatura infantil? Son autores de Villa Alemana, escritores y escritoras que desarrollan el tema infantil, quienes van a estar hablando de la obra,
conversando entre ellos, pero también conversando con el público. Y ojalá que muchas personas vayan a esas actividades. Es una actividad organizada precisamente por la Mesa de Escritores de Villa Alemana. Ellos se consiguieron el espacio en la biblioteca municipal y esto va a ser como lo mencioné, el 24 miércoles a las 17 horas. Totalmente recomendado. Creo que hace 2 o 3 semanas hubo un conversatorio, pero que aquel fue dedicado 100% al patrimonio de Villa Alemana. También hubo 3 o 4 expositores, una actividad también que generó mucha audiencia, fue realmente un éxito y ojalá que la próxima, en la que van a hablar sobre literatura infantil, también tenga el mismo éxito. ¿Tú has pensado en participar en alguna de esas actividades con la Mesa de Escritores? Sí, de hecho, bueno, cuando fue el lanzamiento, la misma Mesa de Escritores me apoyó, me prestó el espacio, también el apoyo en sí, porque justo en ese mes era el mes de la poesía. Y yo calzaba justo con mi libro, con el lanzamiento, y ahí fue el momento preciso para poder ser partícipe también, que al final de cuentas te va abriendo puertas, el tener contacto, el saber que hay una mesa de escritores que no está solamente para ti, sino que es para toda la provincia y en sí para Villa Alemana, que al final de cuentas uno lo conoce. Es importante asociarse. Sí. Varias personas que he conocido de la Mesa de Escritores me han mencionado de que les sirve mucho, porque estas mismas acciones como crear un conversatorio donde sean los mismos autores los que la organizan, las que sacan fotos, es algo que no sé si se ha dado en otro lugar, al menos, porque no responden a una orgánica. No es un centro cultural determinado, porque en Vía Alemana existen varios centros culturales, varias agrupaciones de escritores, pero ellos son una bien particular. Y me gustaría que nos pudieras leer alguno de tus poemas. Puede ser. Puede ser Alzheimer. Puede ser Alzheimer. Sí, ya. Lo bueno es que, bueno, yo todos mis escritos en sí salieron y yo los publicaba primero en Facebook, así que están todos con fecha, así que por ese lado, bien. Este fue escrito el 5 de enero de 2021, lleva por nombre Alzheimer. Me levanto temprano, oigo un sonido en la lejanía, apago la alarma, pero sigue sonando en mi cabeza. El ruido me inquieta, en la mañana sé que debo hacer algo, más con el bullicio del día no lo recuerdo. Preparo mi desayuno a duras penas, me alimento, pero el plato desaparece de mi vista. Sé que hay gente en mi casa, tratan de ayudarme, como si algo estuviera mal conmigo, pero no me dejan estar en mi propia cocina, que con tanto esfuerzo ayer terminamos de pintar con mi viejo. O quizá fue el día anterior a ese. No lo recuerdo, no hay cuidado. Hay cosas más importantes en mente. Pregunto, ¿dónde está mi esposo? ¿Por qué aún no llega del trabajo mi viejo? Una joven me habla de manera dulce, pero no me convence. Se parece a mi hija. Tienen el mismo color de ojos. La miro de manera fija. Me pide que me calme, que me siente. Siento pena y enojo. Sigo sin entender. Miro en el espejo y el reflejo me cuenta los años que he olvidado. Mis manos se han vuelto frágiles. Las grietas las veo en mi rostro, mientras la mujer me recoge del piso. Creo que del susto me desmayé. Me dicen que pasó lo mismo ayer. No hay recuerdo de ello. Siento mis partes húmedas, heladas. Parece que me oriné. La misma mujer me toma y la vergüenza me invade. Pero todo se calma al decirme, yo te cuidaré, tranquila mamita, no me alejaré. Ahora ya entiendo, de a poco ya recuerdo. Mi viejo no llega, no porque se le haya hecho tarde. Ya falleció hace tiempo y el recuerdo en mi mente arde. El plato no se esconde. Es que no recuerdo a veces dónde lo dejo. Yo sé lo que tengo. Mi hija me cuida. Dice que no va a desaparecer. Yo solo quiero que se vaya. No quiero que se lleve más mi vida. Mi mente se empieza a enmohecer. Se siente de a poco el anochecer y yo solo quiero renacer y alejar de mi vista el mal recuerdo del Alzheimer.
brutal. Brutal. A veces nosotros vemos a las personas siempre desde una otra edad y no imaginamos, y a veces no queremos imaginarlo tampoco, estar en esa situación. Hablando de tu libro, me gustaría que nos mencionaras un poquito cómo fue tu experiencia del lanzamiento, cuando se lanzó en Villa Alemana, cómo lo hiciste para divulgarlo, la experiencia y qué sentiste al momento de ir y exponer tu, y abrir tu, de cierta forma, abrir tu corazón a que todo el mundo pueda ver dentro, porque el escritor siempre plasma lo que hay en su alma, en su corazón. ¿Qué sentiste hasta esa sensación de que te puedan estar juzgando de, oh, mira el Jellico lo que piensa, mira lo que piensa Jellico? ¿No has tenido eso, Sí, me ha pasado. esas aprensiones con tu obra? Sí, de hecho, algunos, los que sí ya me conocen, saben que escribo, pero los que no, es como, no pareciera. Pero, por ejemplo, ese día del lanzamiento, de partida estaba lloviendo, me acuerdo. Y yo dije, pucha, a lo mejor no va a llegar mucha gente porque está lloviendo. A lo mejor, sí, mi familia sé que iba a estar, pero alguien más externo, que a lo mejor también quería estar, no va a poder porque, claro, al final de cuentas la lluvia, algunos lo van contento, ay no, que lata, me voy a mojar. No. Pero ese Lamentablemente en esta región, al menos, que es algo que todavía yo digo, pero ¿cómo? Acá en la región de Valparaíso, Marga incluido, todo se suspende cuando llueve. Yo la verdad es que no entiendo eso. no digo yo, y salen Caen un par de gotitas y empiezan todos en los grupos de WhatsApp. Oye, sí, filo de la tarde. Y yo digo, ¿pero por qué si...? Se suspende el partido, claro. Yo digo, yo por ejemplo, crecí en Concepción, llegué allá hasta los 17 años, y allá la vida se hace sí o sí Con lluvia. con lluvia. Cuando uno es adolescente, 18, 19 años, salir a bailar con lluvia. Imagínate salir a bailar con parcas, como todo mojado, pero la gente sigue haciendo su vida porque si no, no podría hacer nada. En cambio acá, un par de gotitas, se prepara la sopaipilla y nos quedamos acostados. Y sería. Y estaba en ese proceso cuando estaba tu lanzamiento. Sí, Tú dijiste, oh, vamos a fracasar estrepitosamente. Dije, no puede ser, no voy a vender nada, dije yo. No, pero llegó gente, llegó bastante gente. De hecho estaba lleno, la biblioteca se llenó ese día. Y estuvimos cerca de 1 hora también. Ahí la gente, hubo una ronda de preguntas también, donde me preguntaron sobre el proceso creativo, sobre qué me llevaba a escribir ciertas cosas, y si era difícil a lo mejor mostrar esta faceta mía, y yo para nada. Para Que mí, aparte que la gente, como mencionaste delante, hay ciertos prejuicios con el artista en general. Si no es ese artista que viene y como pomposo, hippie o muy glamuroso, porque tú eres como la antítesis de ese modelo, sino que es una persona desde un área totalmente distinta, sí, escribe. Como que rompe un poco el esquema de que es solamente el humanista, el profesor, o el literato, el artista el que se dedica a escribir, sino que una persona común y corriente y que también nos sigue dando la razón al crear este espacio donde queremos visibilizar a todos los escritores que por un lado les gusta escribir, pero por a veces motivo no se puede dedicar 100% a escribir y lo tiene como una tercera dimensión. Yo creo que más allá del hobby es una tercera dimensión que va mucho más allá del tema laboral, el tema familia, y está este tercer, podríamos decirlo como un tercer tiempo, que muchas personas lo dedican a la literatura, al deporte, a cuidar el medio ambiente. En este caso, la literatura que lo hace muy bien también. Y ahora, ¿en qué estás? ¿Estás en algún proceso creativo? ¿Estás difundiendo el libro? sí, obviamente sigo vendiendo el libro, promocionándolo. Y estoy creando un segundo libro, que era lo que delante tocábamos. Y un tercero que es, no sé cómo llamarlo, así
un micro libro o un librito más chico, donde rescato versos que encuentro que funcionan muy bien como versos, no como el escrito completo. Aunque el escrito sea bueno, dicen, calza muy bien. Por ejemplo, lo que dice, la inspiración me busca cuando tiene ganas. Es cortito, pero muchas veces pasa. A los que escriben, Muy similar a los microcuentos. claro, claro. Y el otro día estaba viendo en el computador y lo fui pasando. Lo fui pasando uno por uno y dije, con esto se puede hacer algo, se puede trabajar. Y con eso también me viene así la idea de que se puede hacer algún diseño en cada uno. Hay otro que tengo que dice, las verdades pican como abejas. Y siendo apicultor me he vuelto experto. También es muy bueno encuentro. Y ahí hacerle como, no sé, una abejita por ahí cerca. Algo que sea también no solamente que se pueda leer, sino que visualmente también deje algo para que la gente también se sorprenda y le guste. Algo más llamativo. Vinculándola con el freestyle, Sí. cuéntame un poquito más, porque me gustó ese tema del freestyle llevado a la literatura. ¿Hay espacios donde hacerlo acá en la provincia, en la región de Valparaíso? Hay batallas cada cierto tiempo que se dan en Viña. Y acá en Villarreal también hay buenos expositores en todo caso de batallas de freestyle. Los nombres, eso sí, de cada freestyle son divertidos. Hay uno que es, bueno, Night, otro que es Encima. Después sigue otra parte del nombre, pero bueno, se llama Encima de tu hermana. Así se llama el freestyler. Pero ellos dos son de mi hermana. Son muy buenos. También se dedican algunos a batallas escritas. Y ahí es donde son. ¿Cómo una batalla escrita? Una batalla escrita, por ejemplo, ya. Una batalla epistolar. Claro. Donde ahí se salen a florecer los recursos literarios que ellos también ocupan. Por ejemplo, la anáfora, calambures. ¿Qué es lo que es calambure? El calambur es repetir una palabra, pero que tiene otro significado. Por ejemplo, el martillo de Thor pesa, pero tú tienes una torpeza. Por ejemplo, uno lo separa, pero tiene otro significado. Y otra palabra. Por ejemplo, yo soy el hijo, pero yo soy el que elijo. ¿Y todas las personas que hacen freestyle, como tú u otras personas, se juntan a crear o solamente se juntan más en las batallas? Y hay ¿Hay procesos creativos más colectivos, solamente individuales? Claro, bueno, tengo un amigo que él escribe, Juan Pablo JP, también le pido un saludo, él escribe y él también se dedica a todas las batallas. Y claro, se junta muchas veces para hacer un tema junto, valga la redundancia, con más gente, o abordando una temática. Y esa temática cada uno le coloca su granito. Por ejemplo, estilo Michael Jackson, We Are the World, We Are the Children, algo así. ¿Tú crees que esta faceta freestyle ligada a la poesía es más amigable con la juventud? Te lo menciono porque, como te comentaba al principio, la literatura a veces se ve como muy lejana, muy estructurada. ¿Tú crees que este tipo de literatura le pega más a la juventud? ¿Qué crees que está consumiendo la juventud en cuanto a literatura? En cuanto a literatura, es más llamativo el freestyle que en sí agarrar un libro. ¿Por qué? Porque la atención dura poco, encuentro yo en la juventud. Si no es un microcuento o si que no es algo de su interés, no lo toman mucho en cuenta. No así, por ejemplo, si es un artista que les gusta o es algo del mundo que es un poco más rápido, porque actualmente quieren todo rápido, algo que no sea, que no lleve mucho tiempo. No así las batallas de freestyle, que fácilmente una pura ronda dura 3 minutos, 5 minutos. O sea que a nivel literario está pasando lo mismo que cuando nosotros vemos las redes sociales, vamos desplazando todos los videos que no duran, o sea que duran más de 30 segundos o un minuto, ya las personas prácticamente no los ven. No lo toman en cuenta, claro.
interesante. ¿Tú crees que... Me gustaría preguntarte, tú que tienes esta llegada tan, que en mi opinión es moderna, contemporánea, sobre el tema del freestyle, la poesía, ¿cómo podemos hacer que los jóvenes lean? Porque cuando hablamos de gente mayor, decimos, atraigamos a las personas con un conversatorio. Llevemos el autor a un lugar donde las personas vayan, conversen con el autor. Pero en el caso de las audiencias más jóvenes, juveniles, ¿cómo crees que se debe llegar a ellos? Es que, primero, leer al público al que va dirigido, claro, son jóvenes, pero a lo mejor no todos les va a gustar la poesía, pero a lo mejor sí les llama la atención, por decir algo, en las series coreanas. Y a lo mejor puede llegar a ellos a través de relacionarse con, buscar como el público objetivo, encuentro yo. Te quería comentar que hoy día en la mañana tomé un colectivo y yo también pongo oreja a todo lo que escucho en la calle, me gusta ser receptivo. Y había personas que decían, estamos leyendo todo el día. Es mentira eso de que no leemos, porque revisamos el teléfono, estamos leyendo WhatsApp. Sí. Vemos una película y estamos leyendo los subtítulos. Estamos recibiendo correos, estamos leyendo en cosas del trabajo, pero eso realmente está cumpliendo la función que debería tener la lectura de abrir el pensamiento, de incorporar más palabras a la persona. ¿Está generando los beneficios que debería tener la lectura en las personas? En mi opinión no, no sé qué piensas tú. Al final están leyendo por compromiso más que por expandir el vocabulario. Aparte que si aprendemos a leer con los comentarios en WhatsApp de personas que ni siquiera tienen El AIGA. la toalla. Entonces no hay también, creo que se ha instalado la idea de que perfeccionar el lenguaje, perfeccionar la escritura o perfeccionar en cuanto a temas literarios, ya no se ve como algo positivo, como que no hay un interés en querer ser, entre comillas, mejor en cuanto al conocimiento. Y eso es lamentable igual. Porque estaba pensando en mi opinión, y quiero preguntártela. A mí por eso tampoco nunca me han terminado de gustar ni los animes, ni los mangas, ni las viñetas en general, porque no tienen la construcción narrativa de cómo va hilando un párrafo con el otro, cómo va avanzando en la historia. Quizá hay muchas personas que su único contacto que tienen con la literatura es a través de las novelas gráficas, pero creo que también ahí está quedando algo cojo, no sé, quizás tengo una visión muy anquilosada. Actualmente hay harto anime y manga que su tipo de escritura es muy bueno. Por ejemplo, unos 3 ejemplos rápidos. Hunter x Hunter, que todavía sigue en proceso. Los voy a anotar. Son muy buenos. Actualmente, lo vi en la mañana de hecho. Mientras estaba en la cama ahí, ¿no? Leyendo. Y me pareció que Full Metal Alchemist Brotherhood es el mejor anime catalogado para el público adulto. Full Metal Alchemist Brotherhood. Y digo Brotherhood porque hay 2. El primero se adelantó al anime y tuvieron que hacerle su propio final. Y el segundo ya es la obra terminada de la autora. Y el tercero, como Hunter, Fullmetal, ¿cuál puede ser? One Piece, obviamente. Yo te he pegado con Dandadan. Dandadan, sí, también es bueno. Es de los nuevos. Podríamos quedarnos conversando toda la tarde con Jellico, porque hay mucho tema. Como dice su libro, hay tanto que decir, y yo creo que todas estas conversaciones, cuando hay una persona que tiene la capacidad de recepcionar e hilvanar y plasmar eso en un poema, tiene material de sobra. Queremos darle las gracias nuevamente a Jellico Lobos Polanco por haber aceptado la invitación de venir a hablar con nosotros un día domingo en la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias.
Y me gustaría que te despidieras, también que nos dejes tus contactos en redes sociales, donde te podemos ubicar. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio y la visibilidad también que se le da en sí a la literatura, sobre todo que hay acá en la provincia de Marga, porque hay bastante. Y estos espacios se agradecen. Me pueden encontrar en mis redes sociales como Yelico Alejo y en TikTok Yelico Lobos Polanco. Son como las redes sociales que más utilizo. Cualquier cosita me escriben por Instagram. Yo voy repartiendo los libros y me van comentando cualquier cosita. También si tienen la invitación para que yo vaya a hablar, ya sea a su colegio, de vuelta a las vacaciones de invierno, yo voy, no tengo ningún problema. Muchas gracias por la invitación. Quiero dejarles el siguiente mensaje. En este momento preciso está saliendo este capítulo de Letras en Marga por la plataforma YouTube. Y con esto vamos cerrando. Muchas gracias, Yelico. Y quiero dejarlos invitados para el próximo domingo a que sintonicen www.margamargaonline.cl y que nos sigan en redes sociales. Compartan los videos, difundan, porque de esta forma vamos a llegar a más público y también conociendo muchos escritores y escritoras que van enriqueciéndonos. Así que cuando hoy día vaya al trabajo, al metro y mire a sus vecinos, mire a las personas con las que se encuentre y diga, quizás él tiene cara de escritor, porque lo más probable es que lo sea. O puede ser que sea una persona que no tenga pinta de escritor, como Yelico, y se va a llevar una grata sorpresa. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos y nos oímos el próximo domingo. Chau. She sends me blue valentines on the way from Philadelphia to mark the anniversary